Te damos la bienvenida a un programa más de la serie dedicada a la lectura de uno de tus textos en un evento público. Para este momento ya seleccionaste y corregiste el escrito que leerás, pero aún quedan tareas por hacer. El día de hoy escribirás una presentación en la que expliques tu selección y practicarás la lectura en voz alta. Leemos en voz alta en muchas ocasiones, tanto dentro como fuera de la escuela, cuentos a los más pequeños, a los amigos para compartir una noticia que nos sorprende, al citar a un autor en una ponencia o repetir a alguien lo dicho en un mensaje de texto. Con base a tu experiencia, responde en tu cuaderno. ¿Es necesario prepararse para leer en voz alta? ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta al leer en voz alta? Antes de leer tu escrito, te recomendamos hacer una presentación. Para realizarla, escribe un párrafo en el que describas por qué seleccionaste ese texto, cuando lo escribiste y los cambios que le hiciste. Al terminar de escribir la presentación, haz las correcciones necesarias siguiendo las pautas que vimos en el programa anterior. Una vez que cuentes con la versión definitiva, apréndetela para que la digas el día de la presentación. Tanto al hacer tu presentación como al leer el texto deberás tomar en cuenta ciertas pautas que te permitan transmitir tu mensaje de manera correcta. Para ello, trabajemos ahora en la lectura en voz alta. Como todo, leer en voz alta y de manera efectiva para atrapar la atención de los oyentes e involucrados en el relato necesita de una preparación. Observa el siguiente video de un locutor profesional que brinda algunos consejos para leer en voz alta. No es lo mismo leer para uno mismo que leer para los demás. 2 tips de lectura en voz alta y voz en off. Es muy distinta la lectura para uno mismo que cuando estás leyendo para alguien. La actividad cambia radicalmente. Cuando lees para ti y seguramente es en silencio, tu mente hace toda una narrativa de imaginación e información, crea y ordena. Pero leer para alguien más te convierte en un guía. ¿A dónde quieres llevar a tu audiencia y con qué propósito? Un guión tiene una dirección, tal cual una película. Está el guión y está el director de ese guión. ¿Qué quiero que la gente sienta, piense, vea y escuche? ¿Cuál es la percepción que voy a generar en ellos? Las palabras están cargadas de significación. La voz lo expresa, el cuerpo lo dibuja. ¿Cómo lo activas en tu audiencia? 2 tips de lectura en voz alta. Número 1. Atrapa a tu audiencia. Solo cuestiónate. ¿Qué quieres que la audiencia escuche? ¿Qué quieres que se lleven de esa lectura? ¿Quieres que recuerden algo? Tal vez entretenerlos. O que hagan conciencia. ¿Deseas aprendan algo? Sea una conferencia, una junta, una clase o tus videos. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué les leo? Tip número 2. Estudia tu lectura. Procura haber leído varias veces el texto, no importando sea de tu autoría, para que logres esta conexión lógica de comprensión y la lleves a una expresión. No adivines lo que dice el guión, el texto o el libro. No lo adivines. Sé consciente de tu credibilidad. Crea certeza en la forma de entregar el mensaje. Haz que tu audiencia te siga la mayor parte del tiempo. Es muy fácil que todos se distraigan, o con su teléfono celular, o con la persona de a un lado, o si alguien estornuda, o si tintinea la luz. ¿Qué vas a hacer con todo eso? Lo único es hacer que la audiencia te siga la mayor parte del tiempo. Tú eres la voz guía de este gran viaje a la imaginación, donde la audiencia va a recibir un conocimiento o va a generar una percepción. No requiere ser una narrativa tipo cuento, o no tienes que ser gracioso como estandopero. Requiere ser una narrativa congruente con tu tema, para que la audiencia pueda crear un mapa mental y guardar esa información. Cuando tú terminas tu conferencia, tu clase o tu lectura, la gente solo se lleva un pequeño porcentaje de todo lo que hiciste. Así que te tienes que hacer cargo de que recuerde las cosas importantes hacia donde tú los dirigiste. Y ahora un ejemplo. Imaginemos que tengo una audiencia de pequeñines de 3 años.
¿Qué quiero? Quiero que comprendan y aprendan, y además entretenerlos. Ya sabes cómo son los niños de 3 años. No es que se distraigan fácilmente. No, sí, como todos. Todo mundo se distrae. Entonces requiero ser didáctico, tener muchas inflexiones, ser alegórico y marcar rasgos significativos. Había un dedo que todo señalaba. La mesa, el techo, la ventana, el piso, tu cara. ¡Todo! El cielo, las aves, árboles, ardillas, tus ojos. Ese dedo te indicaba todo. Y le decían índice. Tu lenguaje corporal también es muy importante. No puedes estar siempre estático. Cierto que depende de cada narrativa, pero es importante que tu cuerpo dibuje la situación, por lo menos en tu rostro. Por eso insisto en que practiques tu lectura. No importa que tú seas el autor. Atrapa a tu audiencia. Haz lo que tengas que hacer para cumplir el objetivo de que te escuchen, te comprendan y lo repliquen. Leer frente a un público es un gran reto. Profundicemos en los pasos para realizar la lectura en voz alta. Primero, define el propósito de la lectura, lo que quieres lograr. Por ejemplo, compartir un texto que te gusta, un tema interesante, transmitir un mensaje o involucrar al público en una narración. Definir el propósito te permitirá saber qué tipo de lectura harás, dependiendo si es un texto literario o de otro ámbito. Así, podrás optar entre lectura dramatizada y lectura comunicativa. La primera te permite jugar con la voz para distintos personajes, crear una atmósfera o hacer énfasis en partes del relato para crear suspenso, por ejemplo. Por otro lado, la lectura comunicativa la utilizarás en los otros tipos de texto, donde el objetivo es comunicar un mensaje de manera clara y entendible. Una vez definido el propósito, deberás de practicar la lectura del texto en voz alta para que comprendas el texto, identifiques los aspectos relevantes o que deseas destacar y puedas aplicarlos a través del ritmo, las pausas, la dicción, la entonación, el volumen y la expresión corporal. Estos aspectos son la base de la lectura oral. Veámoslo con más detalle. El ritmo es la velocidad con la que se lee. Cuando leemos en voz alta, solemos hacerlo de manera apresurada, con lo que no se da tiempo para que el oyente se le involucre en el texto, además de que propicia cometer errores o saltarse palabras. En el caso de que hayas seleccionado un texto breve, presentarlo de manera apresurada logrará, como dicen, que acabe antes de iniciar. Tampoco se trata de ir muy lento, sino de buscar un ritmo tranquilo y natural que permita a la audiencia involucrarse con el texto y a ti resaltar los aspectos que deseas. Otro punto son las pausas o silencios. Más allá de respetar los signos de puntuación presentes en el texto, se trata de identificar el efecto que puedes causar al hacer una pausa. Por ejemplo, para crear suspenso o permitir que la audiencia reflexione sobre lo que acabas de decir. También deberás poner atención a la dicción o pronunciación correcta de las palabras. Si no se entiende lo que dices, no podrás cumplir con tu propósito comunicativo al compartir tu texto. El siguiente aspecto es la entonación. Pon atención a los signos de interrogación y exclamación presentes en el texto. Además, en el caso de los textos literarios, busca representar con tu voz las emociones que pueda sentir un personaje o presentes en un poema. No son iguales los signos de exclamación en una frase de alguien que está gritando de furia a una en la que alguien siente desesperación. El volumen es la fuerza con la que emites el sonido. Deberá ser suficiente para que la gente te escuche, detonando seguridad. Puedes jugar con la intensidad dependiendo de lo que estés diciendo y la situación que se presenta, lo que permitirá que mantengas al público atrapado. ¿Recuerdas el video que vimos anteriormente? En él es claro cómo el locutor juega con el volumen de su voz para crear interés en los oyentes. Por último, tenemos la expresión corporal, que va desde tu postura
hasta los movimientos que haces con cabeza, manos o todo el cuerpo para enriquecer la lectura. Dependerá del tipo de texto que leerás, qué tan marcados, variados o constantes podrán ser sus movimientos, pero siempre deben estar presentes. Incluso si es una noticia o un reportaje de investigación, hacer movimientos con la cabeza, las manos, te permitirá enriquecer tu lectura, hacer énfasis en partes importantes y mantener la atención de los espectadores. Más allá de enriquecer tu trabajo, no poner atención a tu lenguaje corporal podrá provocar que el público se fije en otras cosas. Por ejemplo, si estás encorvado, con los hombros hacia adelante o las manos juntas, vas a reflejar inseguridad. De hecho, en nuestras interacciones, el 55% de lo que comunicamos es a través del lenguaje corporal, 38% a través de la voz, entonación, tono, ritmo, volumen, y solo el 7% a través de las palabras. Como ves, realizar una lectura en voz alta va más allá de solo leer. Para terminar, veamos algunas cosas que puedes realizar para practicar lo visto. Para la dicción, colócate un lápiz en la boca y lee en voz alta diariamente por 5 minutos. Para practicar el volumen, entonación, pausas y ritmo, lee distintos tipos de textos y trabalenguas, jugando con estos elementos para que notes los efectos que producen. Si te es posible, grábate para que puedas notar lo que puedes mejorar. En cuanto a la expresión corporal, practica tu presentación y lectura frente a un espejo, fijándote en tu postura, probando con distintos movimientos. Muy importante. Tómate un momento para escribir la presentación de tu texto, mencionando las razones para seleccionarlo, cuándo lo escribiste y los cambios que le hiciste. Al terminar, no olvides corregirlo. ¿Cambió tu opinión sobre los aspectos a tomar en cuenta al realizar una lectura en voz alta? Si es así, corrige las respuestas que diste al inicio del programa. Hemos llegado al final de la clase. Esperamos que lo visto en el programa te ayude a mejorar tus habilidades como lector de textos orales. Practica mucho y te espero en el siguiente programa.